Hola a todos. En esta clase me voy a enfocar un poco diferente a cómo enseñarles a leer y pronunciar de la forma correcta el inglés. Y voy a aprovechar para mostrarles errores típicos y corrientes de los hispanohablantes a la hora de pronunciar palabras y leer en inglés. Va a ser una clase diferente, espero que les guste y si esta clase les resulta de ayuda y bueno, me dicen que les ha gustado, voy a seguir publicando más clases de este tipo. Aprender a leer, pronunciar y entender inglés a través de citas inspiradoras de Greg Braden. Este es uno de los autores americanos que sigo. Es una persona muy admirable. Es una persona actual que todavía sigue escribiendo y dando conferencias en el mundo entero. Y les recomendaría que lo busquen y que vean un poco a qué se dedica. Bueno, vamos a pasar a la primera cita y vamos a ver cómo lo leemos en inglés. The prime rule of reality is that we must become in our lives what we choose to experience in the world. Ahora un poco más rápido. The prime rule of reality is that we must become in our lives what we choose to experience in the world. Fíjense que la palabra nuestras o nuestros, que es our, de our lives, la pronuncié our, también se puede pronunciar our, ¿bien? En Inglaterra se suele pronunciar our, en Estados Unidos se suele pronunciar are, sin embargo, presidentes americanos cuando hacen sus discursos lo pronuncian our, que sería la forma más británica. Yo a veces durante años lo he pronunciado our, últimamente lo estoy pronunciando más are, pero da lo mismo, las dos formas son iguales, igualmente correctas. Voy a leerlo otra vez más. El significado de la oración o de la cita está abajo. The prime rule of reality, la regla principal de la realidad, is that we must become, es que debemos convertirnos, become es volverse o convertirse, in our lives, en nuestras vidas, what we choose, lo que elegimos, to experience in the world, lo que escogemos experimentar en el mundo. Fíjense que choose lo pronuncio con la S zumbada, no es choose, es choose, ¿bien? Así que traten de pronunciar siempre que tenemos una S y que al final de una palabra inglesa y una vocal después, se pronuncia como una S zumbada. Z. Siguiente cita. There can only be one solution to any problem, a change in attitude and in consciousness. Solo puede haber una solución a cualquier problema, un cambio de actitud y de conciencia. There can only be one solution to any problem, a change in attitude and in consciousness. En inglés es fundamental pronunciar de una forma bien marcada las consonantes. En español las consonantes suelen a veces uno las omite o se las come porque el español es una lengua mucho más vocal. En inglés hagan lo posible por pronunciar claramente todas estas D finales. Attitude, ¿sí? No es attitude en, ¿verdad? Es attitude y luego la palabra I es end. Pronuncian bien claramente la D final. There can only be, solo puede haber, one solution, una solución, to any problem, para cualquier problema. A change in attitude, un cambio en la actitud, and in consciousness, y en la conciencia. Fíjense que dije a change. En Estados Unidos también se suele pronunciar el artículo indeterminado a,
o sea, también se puede decir a change. Bien, siguiente cita. The heart is where the action is. Así que aquí está escrito 2 veces where is. Así que la frase correcta debería ser the heart is where the action is. El corazón está allí donde se encuentra la acción, o es en el corazón donde se encuentra la acción. Puede tener esos dos significados. The heart is where the action is. Así que fíjense que la C con la T en action no es acción, es action. ¿Bien? Luego la palabra is, que significa es del verbo to be, se pronuncia con la S zumbada. Z, no es una S suave, no es is, es is. Otra observación más. La palabra where, donde, puede pronunciarse where, como lo estoy pronunciando ahora, o solamente como si fuera una U, where, ¿sí? The heart is where the action is. The heart is where the action is. Ambas formas son correctas. Siguiente cita. In a malleable world where everything from atoms to cells is changing to match our beliefs, we are limited only by the way we think of ourselves in that world. En un mundo maleable donde todo, desde los átomos a las células, está cambiando de acuerdo con nuestras creencias, estamos solo limitados por nuestras creencias acerca de nosotros mismos en ese mismo mundo. In a malleable world, podríamos también decir in a malleable world, where everything from atoms to cells is changing to match our beliefs, también podríamos decir our beliefs, como expliqué antes, we are limited only by the way we think of ourselves in that world. También podríamos decir ourselves en vez de ourselves, ¿sí? In a malleable world, en un mundo maleable, where everything from atoms to cells, donde todo, desde átomos a células, is changing to match our beliefs, está cambiando para corresponder o igualarse con nuestras creencias, we are limited only by the way we think of ourselves in that world. Estamos limitados solo por la forma como pensamos sobre nosotros mismos en ese mismo mundo al que nos referimos. Fíjense que la palabra que tiene el apóstrofe, we're, es la contracción de las palabras we are. Nosotros somos o nosotros estamos. We are. ¿Bien? Siguiente cita. You can manifest the life you truly want with clear intention, emotional intelligence, and imagination. Like it or not, your life is what you have chosen. Puedes manifestar la vida que verdaderamente quieras con una clara intención, inteligencia emocional e imaginación. Te guste o no, tu vida es lo que tú mismo o misma has escogido. You can manifest the life you truly want with clear intention, emotional intelligence, and imagination. Like it or not, your life is what you have chosen. Like it or not es la expresión lingüística que corresponde en español a te guste o no. Like it or not. You can manifest, puedes manifestar, the life you truly want, la vida que verdaderamente quieras, with clear intention, con clara intención. Fíjense que la terminación T-I-O-N no se pronuncia tion, se pronuncia shon, shon, intention. Así que nunca lo pronuncien intention,
es mi intention, no es una H. Se pronuncia como una sh. Intention. Al igual que emotional. No es emotional ni es emotional. Es emotional. Intelligence and imagination. Otra vez, shun. Imagination. Like it or not, your life is what you have chosen. Chosen, nuevamente recuerden que cuando una letra S no está duplicada y se encuentra entre vocales, se pronuncia como una S zumbada. Z, chosen. No es chosen, es chosen. You can manifest the life you truly want with clear intention, emotional intelligence, and imagination. Like it or not, your life is what you have chosen. La G seguida de una vocal, como en intelligence. La G se pronuncia J, intelligence. Es un sonido fuerte. Siguiente cita. The world around us is nothing more and nothing less than a mirror of what we have become from within. From within significa desde dentro o desde adentro. El mundo a nuestro alrededor no es más ni menos que un espejo de lo que nos hemos convertido por dentro. La palabra espejo, como ven, es la palabra mirror. Mirror significa espejo. The world around us. El mundo a nuestro alrededor. Around significa alrededor. Is nothing more and nothing less. Es nada más y nada menos, nothing more and nothing less, than a mirror, que un espejo. Then a mirror. La palabra then, T-H-A-N, significa el que comparativo, que un espejo. Then a mirror of what we have become from within, de lo que nos hemos convertido o transformado desde dentro. El of, la preposición of, esa F se pronuncia como si fuera una V del español, no es off. La palabra off, que significa apagar, se escribe con doble F. La preposición of se escribe OF, pero se pronuncia como si fuese una V. Of what we have become from within. Siguiente cita. We are never more than a belief away from our greatest love, deepest healing, and most profound miracles. We are never more than a belief away from our greatest love, deepest healing, and most profound miracles. Nunca estamos a más de una creencia de distancia de nuestro mayor amor, más honda sanación y más profundo milagro. We are never, nunca estamos, more than a belief away, a más de una creencia de distancia. Belief significa creencia. Viene del verbo to believe, que significa creer. Away significa lejos o de distancia. From our greatest love, de nuestro mayor amor. Recuerden que our puede pronunciarse our. Deepest healing, más profunda sanación. Healing es sanación, viene del verbo to heal. Y deepest, recuerden que todos los adjetivos que terminan en EST, al igual que greatest, son superlativos. Greatest es el mayor o el más grande. Deepest es el más profundo o el más hondo, porque deep significa hondo o profundo. And most profound miracles, y más profundos milagros. Siguiente diapositiva. We live in a world where everything is connected. We can
not longer think in terms of us and them when it comes to the consequences of the way we live. Today it's all about we. Vivimos en un mundo donde todo está conectado. Ya no podemos pensar más en términos de nosotros y ellos cuando se trata de las consecuencias por la forma como vivimos. Hoy en día todo se reduce a nosotros. We live in a world where everything is connected. We can no longer think in terms of us and them when it comes to the consequences of the way we live. Today it's all about we. Lo voy a leer frase por frase. We live in a world, vivimos en un mundo, nosotros vivimos en un mundo, where everything is connected, donde todo está conectado. Recuerden que where puede pronunciarse where o where. We can not longer, no podemos más, think in terms of us and them, pensar en términos de nosotros y ellos, when it comes to the consequences of the way we live, cuando se trata o cuando se refiere o cuando se reduce a las consecuencias de la forma en la que vivimos. The way también significa el camino, pero se usa también para indicar la manera o la forma. Today it's all about we. Hoy es todo acerca de nosotros, o todo se reduce a nosotros. Recuerden que it's, la palabra que tiene el apóstrofe, es una reducción o contracción de las palabras it is. Siguiente cita. To create reality focused beyond the outcome, as if it has already happened. To create reality focused beyond the outcome, as if it has already happened. Para crear la realidad, enfócate más allá del resultado, como si ya hubiese sucedido. To create reality, para crear la realidad o para crear una realidad o para crear realidad. Focus beyond the outcome. Enfócate o enfóquense más allá del resultado. Outcome se refiere a resultado. Outcome es el resultado de algo. Beyond significa más allá. Más allá, beyond. As if, como si. As if significa como si. Así que esa es una expresión muy útil. As if it has already happened. Como si ya hubiese sucedido. Recuerden que already significa ya. Happened es sucedido, del verbo to happen, ocurrir, suceder. Siguiente diapositiva. Quantum science suggests the existence of many possible futures for each moment of our lives. Each future lies in a state of rest until it is awakened by choices made in the present. La ciencia cuántica sugiere la existencia de muchos futuros posibles para cada momento de nuestras vidas. Cada futuro yace en un estado de espera hasta que es despertado por las elecciones que hacemos en el presente. Quantum science suggests the existence of many possible futures for each moment of our lives. Each future lies in a state of rest until it is awakened by choices made in the present. Fíjense que present, como tenemos una S entre dos vocales, se pronuncia con la S dura, la S zumbada. No es present, es present, present. ¿Sí? La palabra choices, la E final de choices, elecciones, se pronuncia casi como una I. Y fíjense que la C se pronuncia como una suave, pero la S final se pronuncia como una S zumbada. Choices, choices. ¿Bien? Awakened
de despertado, awakened, no se pronuncia awakened, es awakened. Hay reglas para saber cuándo un verbo en pasado se le pronuncia la ed, o cuando se pronuncia solamente una d, o cuando se pronuncia solamente como si fuera id. Hay reglas específicas para eso que voy a explicar en otra clase. Por ahora les explico que no se pronuncia awakened, sino que se pronuncia awakened. La e es muda. Quantum science, la palabra ciencia se pronuncia science, science. Suggests, recuerden que la u se pronuncia suggests. The existence of many possible futures. La palabra futuros no se pronuncia futures ni futures, se pronuncia futures, futures, for each moment of our lives or of our lives. Each future lies in a state of rest until it is awakened by choices made in the present. Until significa hasta. Vean que la U se pronuncia como el sonido típico de la U en inglés. Until. Bien, quantum science, la ciencia cuántica, suggests the existence, sugiere la existencia, of many possible futures for each moment of our lives, de muchos futuros posibles para cada momento de nuestras vidas. Fíjense que en inglés, lo que ya todos saben, que el adjetivo siempre viene antes del sustantivo. O sea, futuros posibles, en inglés se dice posibles futuros, possible futures, ¿sí? Each future, cada futuro, lies in a state of rest. Yace o está acostado, lie puede significar estar acostado. Yace in a state, en un estado of rest, de descanso. Until it is awakened, hasta que es despertado, by choices made in the present, por elecciones hechas en el presente. Siguiente cita. The key to our transformation is simply this. The better we know ourselves, the better equipped we will be to make our choices wisely. La llave a nuestra transformación es simplemente esta. Cuanto mejor nos conozcamos, mejor equipados estaremos para tomar nuestras decisiones con sabiduría. The key to our transformation is simply this. The better we know ourselves, the better equipped we will be to make our choices wisely. The key es la llave. To our transformation, para nuestra transformación. También podremos decir to our transformation. ¿Bien? Recuerden que la terminación tion se pronuncia shon. Transformation. Is, es. Recuerden que is, la S se pronuncia z, zumbada. Simply this. Simplemente esto. The better we know ourselves, lo mejor que nos conozcamos a nosotros mismos, o sea, cuanto mejor nos conozcamos, the better equipped, tanto mejor equipados, we will be, estaremos, to make, para hacer, our choices, nuestras elecciones, wisely, sabiamente o con sabiduría. Wisely es el adverbio, sabiamente, que viene de la palabra o del adjetivo wise. Wise significa sabio. Siguiente cita. The power of our beliefs can work in either direction, to become life-affirming or life-denying. El poder de nuestras creencias puede funcionar en ambas direcciones, para llegar a reafirmar nuestra vida o para negarla. The power of our beliefs can work in either direction.
To become life-affirming or life-denying. The power es el poder. Of, recuerden que of, la palabra of, que es la preposición de, se pronuncia como si terminase en v. Of our beliefs, de nuestras creencias. Y recuerden que our puede pronunciarse también our. Can work in either direction. Puede funcionar o puede trabajar en ambas direcciones. Either se usa para indicar cualquiera, pero es un cualquiera que hace referencia a dos opciones. La palabra inglesa para cualquiera o cualquier es any, A-N-Y. Pero any significa cualquier o cualquiera con muchas opciones. En cambio, cuando tenemos solo dos opciones y queremos indicar cualquiera de esas dos, utilizamos la palabra either. Either direction, en ambas o en cualquiera de las dos direcciones. To become, para volverse o para llegar a ser. Life affirming, que reafirma la vida. Or life denying, que niega la vida. ¿Sí? La palabra either, que les expliqué recién, en Estados Unidos también suele pronunciarse either. O sea, es una palabra que tiene dos pronunciaciones aceptables. Either, que es la pronunciación más británica y que también se usa mucho en Estados Unidos, y la pronunciación either, que se usa principalmente en Estados Unidos. Siguiente cita. To heal the ancient battle between darkness and light, we may find that it's less about defeating one or the other, and more about choosing our relationship to both. To heal, para sanar, el verbo to heal significa sanar. Healing significa sanación. To heal the ancient battle between darkness and light, para sanar o para resolver es lo que quiere decir, ¿verdad? La antigua batalla, the ancient battle, between, entre, darkness and light. Darkness significa oscuridad y light significa luz. Darkness viene del adjetivo dark, que significa oscuro. We may find, podemos encontrar o podemos ver, that it's less about defeating one or the other, que se trata menos o que es menos acerca de. About significa acerca de. Defeating, derrotar. One or the other, uno o el otro. And more about choosing, y más acerca de escoger o elegir, our relationship to both, nuestra relación con ambos. Both significa ambos. ¿Sí? Ese significa los dos, ambos. Fíjense otra vez, relationship, relación o relacionamiento, relationship. El conjunto de letras tion se pronuncia shon, relationship. Bien, no es relationship, es relationship. Para sanar la antigua batalla entre la oscuridad y la luz, podemos descubrir que se trata menos de derrotar a uno o al otro y más acerca de elegir nuestra relación con ambas. To heal the ancient battle between darkness and light, we may find that it's less about defeating one or the other and more about choosing our relationship to both. En la palabra choosing, escogiendo, es importante pronunciar zumbada la S, no es choosing, es choosing. Y como siempre, la NG final hay que pronunciarlas con mucha claridad. ¿Sí? En inglés no se pueden omitir o comerse las consonantes finales que terminan las palabras. Inglés es una lengua muy consonante.
choosing are, ¿sí? Choosing. Sean claros al pronunciar las consonantes al final de cada palabra. Siguiente cita. The way we think about ourselves will give rise to the world we live in. Nuevamente, world. Pronuncien claramente la D final de la palabra world, ¿sí? De mundo. A veces cuesta pronunciar la D final de una palabra cuando estamos en una oración, porque para comenzar a pronunciar la siguiente palabra tendemos a hacer imperceptible la consonante final, porque nuestra lengua, el español, tiende a eso. Pero hay que ser cuidadosos con esto en el inglés. The way we think about ourselves will give rise to the world we live in. La forma como pensemos acerca de nosotros mismos dará origen al mundo en el cual vivamos. The way we think, la forma en cómo pensamos, o the way significa el camino, pero también significa la forma o la manera. About ourselves, acerca de nosotros mismos. Will give rise, va a dar surgimiento. Rise significa elevarse, subir, pero en este tipo de oraciones significa el surgimiento. Will give, dará, rise, surgimiento, to the world, al mundo, we live in el que vivimos. Siguiente cita. We live in a world where everything is connected. Vivimos en un mundo en el que todo está conectado. We live in a world where everything is connected. Otra vez recuerden que pueden pronunciar where o where, ¿sí? Pueden pronunciar como si fuera el sonido de la H o el sonido de la U, where, ¿bien? Ambas pronunciaciones son aceptadas. We live in a world, vivimos en un mundo, where everything, donde todo, is connected, está conectado. Siguiente cita. War is not human nature, it is a habit. Hacer la guerra, o sea, la guerra no es la naturaleza humana, es meramente un hábito. War is not human nature, it is a habit. War, guerra, is not, no es, human nature, naturaleza humana. It is, es, a habit, un hábito, una costumbre. Recuerden que el artículo indeterminado a en Estados Unidos también puede pronunciarse a. Podría decirse it is a habit, ¿sí? La palabra naturaleza, nature, recuerden que T-U-R-E se pronuncia chur, ¿sí? Hay muchas palabras que tienen esta terminación, chur, y no la pronuncian nature o nature o nature, es nature. La terminación ture es chur. Siguiente cita. Different intentions produce different effects. Intenciones diferentes generan efectos diferentes. Aquí la parte más difícil de pronunciar son todas esas consonantes finales que terminan cada una de estas palabras y poder enganchar eso con la palabra siguiente, ¿sí? Traten de, por leer todo de forma fluida, traten de no comerse, de no omitir la NT final, la NS final, ¿verdad? Traten de pronunciar todo de forma bien marcada. Different intentions produce different effects.
Different intentions produce different effects. Diferentes intenciones producen diferentes efectos. La primera E de la palabra different se omite, no se pronuncia, es muda. No decimos different, decimos different. Different intentions. Recuerden que shons. La T-I-O-N se pronuncia shon. Y la S final se pronuncia siempre zumbada. Z.